Saludos amigos, hoy vamos a recordar al ya fallecido hace un año Charlie Watts y para ello utilizaremos el libro 40 años de gira con los Rolling Stones, Rolling with the Stones por Bill Wyman. Es un libro bastante grueso, como podemos ver. Los Beatles querrían darte la mano, pero los Rolling pueden quemar tu ciudad. Aquí vemos a Charlie Watts con los Rolling Stones de esta muy famosa sesión fotográfica y la edición en castellano es del año 2003. Las dedicatorias precisamente para Brian, Charlie, Keith, Mick Taylor, Stu, Buddy y los millones de fans que hicieron esto memorable. Su índice de contenido. Vamos a hacer una reseña de todo esto. El papel es de buena calidad, el nacimiento de un conjunto musical que nos deja ver en esta posición más o menos lo que iba a ser Keith Richards. Y acá tenemos al acaecido Charlie Watts a la edad de los 3 años. Como podemos recordar, los Rolling Stones son hijos de la guerra. El que más es Bill Wyman debido a la edad. Él era mayor que los otros Rolling Stones. De hecho, como aquí se menciona, Wyman es del 24 de octubre de 1936 y mucho mayor que el resto de los Rolling Stones. Miren, ahí tenemos un Bill Wyman a los 13 años. Los clubs de blues donde empezaron a tocar los Rolling Stones. Bill trajo la electricidad a los Stones con aquel amplificador gigantesco Vox que se ve aquí. Los Rolling Stones tempraneros, ya sin Stu. Como narra la historia Dick Rowe: George Harrison y yo hacíamos de jurado en un concurso de Liverpool. Le dije, ya sabes qué error cometí al rechazarlos. Y George preguntó, ¿por qué no firmas con los Rolling Stones? Dije, nunca he oído hablar de ellos, ¿dónde actúan? George le contesta, los puedes encontrar en el Hotel Railway en Richmond. Dice que quedó fascinado por la reacción del público y su manera de bailar de Mick Jagger. Ahí es cuando los contrata y el primer disco que edita es Come On, una versión de Chuck Berry. El libro desglosa los datos del tema, por ejemplo la fecha de grabación, del 10 de mayo de 1963, el estudio en el que se produce esta canción, el productor, el ingeniero Roger Savage. El lanzamiento en Reino Unido fue un viernes 7 de junio de 1963. Los compositores, el puesto más alto en las listas, que es en este caso un número 21, y los intérpretes, Charlie batería, Bill bajo y partes vocales, Keith solamente toca la guitarra rítmica, Brian la armónica y apoyos vocales, y Mick hace la voz principal. En aquel momento Richards no hacía las voces, las hacían Brian y Bill Wyman. Thank You Lucky Stars, los grupos de la invasión británica de la primera ola. A mí este libro me encanta, lo tengo entre mis libros favoritos de los Rolling Stones. De hecho, me gusta mucho el tratamiento que se hace de la información. Es muy colorido en sí el libro, con mucha memorabilia, porque el mismo Bill Wyman coleccionaba memorabilia de los Rolling Stones. Y este libro me parece muy bien producido. Estos apartados para desglosar diferentes temas. Vean ustedes, esto es lo que ellos llamaban un anchor and pitch. Era algo así como un gesto grotesco, un poco como para provocar cierta repulsión en quien veía ese gesto. Generalmente cuando los ancianos o alguna persona se indignaba al verlos con el cabello tan largo, ellos le arrojaban este gesto, I wanna be your man. La fecha de grabación, otra vez todos los datos, el puesto más alto que fue el número 12. John y Paul tocaron I Wanna Be Your Man para nosotros. Paul, que era zurdo, me dejó pasmado por la forma de tocar de espaldas mi bajo. Brian trataba de seguirle. Se produjo un sonido sorprendente. Ocupaban el número 1 en las listas con She Loved You, Jaleo, Ruido y los Rolling Stones. Este video lo hago para recordar al buen Charlie Watts a un año de su muerte. Not Fade Away, uno de los temas que hicieron cover de Buddy Holly. Incluso mi propia madre pensaba que yo era ridículo. Pero ¿qué puede decir ahora con todo este dinero que ganamos?, dice Brian. Los Stones en estéreo. Estas son las tocadas que después se publicaron en este CD que les pongo aquí, que contiene algunos temas en estéreo. En este caso, You Better Move On, Road 66, Mona. Aquí está Bill Wyman cargando a su hijo. Muy interesantes fotografías de los Rolling Stones. Esta es la ficha para la edición del primer álbum de los Stones. La creatividad de Andrew Loog Oldham alcanzó su grado máximo con el primer álbum. Nunca pudo igualarlo. Su confianza en sí mismo le inspiró la idea de no poner nombre alguno en la portada de la funda, solo una fotografía.
Algo insólito hasta entonces, probablemente hubiera eliminado la marca Decca si la discográfica lo hubiera permitido. Aquí tenemos la publicación en Estados Unidos. England's newest hit makers, the Rolling Stones. Se trata de Rhythm and Blues más duro que los Stones han grabado nunca. Además de Not Fade Away, contienen otra maravilla de Berry, Carol y otro muy original, Tell Me, y otros blues de Chicago de primera fila. Y eso es cierto. Todo lo que escribía en su diario Bill Wyman. De hecho, él llevaba notas de las giras de los Rolling Stones. Él anotaba todo, desde los romances que tenían en el camino, las anécdotas, los problemas que había entre ellos de repente por la competitividad del grupo en sí. El núcleo que en un principio tenía a Brian Jones muy al centro y la forma en cómo el dueto Jagger-Richards fue poco a poco ganando más fuerza. Muy buenas fotografías. De hecho, para mí este es el libro que le recomendaría al lector en español, porque también las traducciones son buenas. ¿Nos querrá América?, se preguntaban los Rolling Stones. Ahí está uno de los que al principio los trató mal, Dean Martin, desdén o envidia que otra cosa. El sencillo It's All Over Now, que llegó al número 1 y en Estados Unidos fue un hit menor, llegando al número 26. Aquí menciona Brian Jones: no estoy demasiado entusiasmado con el disco. Está bien, pero no sé, hay algo que no me convence. Las fans de los Rolling Stones también tenían un ejército de fans. Nada se comparaba a la Beatlemanía, pero los Rolling Stones eran el segundo acto más importante en Inglaterra y posteriormente en 1965 en el mundo. Una de las primeras canciones que le despega o que le resulta un hit en Estados Unidos fue esta, Time Is On My Side, que llegó al número 6. Se podría decir que fue su primer hit importante en los Estados Unidos. Un excelente cover. Y aquí tenemos el álbum 12x5, un álbum americano que dice el manager: este es el nuevo álbum de los Rolling Stones y es el mejor que han hecho jamás, exceptuando el que están a punto de hacer. Little Red Rooster, la ficha para este tema. Brian Jones tocando la guitarra slide y la armónica, con la cara B Off the Hook acreditada a todos. Vean a Brian Jones, a los Stones también tocando en vivo. Corazón de Piedra, Heart of Stone, un número 19. Un poco bajo para la calidad que tiene esa canción. Una de sus mejores canciones, de las propias, de las originales de los Stones. Ahí está el segundo álbum del Rolling Stones, Now. Un álbum americano. Totalmente. John Landau dice que la interpretación de Keith merece que se le considere el mejor guitarra de rock, aparte del propio Berry. Pues lo tienen muy alta estima a Keith Richards. Ahí está Mick Jagger siendo entrevistado. El sencillo The Last Time, que también viene a ser una de las mejores canciones de la banda, llega al número 1 en Reino Unido y en Estados Unidos alcanza la posición número 9. Por aquí abajo, esta crítica de Roy Carr menciona que Play With Fire permanece como una verdadera miniatura sumamente infravalorada del ambiente social de Kings Road en Chelsea, mediados de los años 60. A mí me encanta la cara B, incluso puede ser que me guste más que The Last Time, aunque reconozco a esta como una bomba comercial. Cuando se van de gira con el grupo The Hollies, aquí están. Muy buena fotografía de Brian Jones. Otro simbolismo, la lucha de poder con Mick Jagger y Brian Jones. Vean esto que dice un fan incondicional de Ringo: Mick Jagger no sabe cantar, incluso Ringo lo hace mejor que él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ringo Starr mejor cantante que Mick Jagger? Satisfaction, el sencillo, llegó a la posición número 1 en Estados Unidos durante 4 semanas, en Reino Unido número 1 durante 2 semanas. De hecho, es el gran hit del año 1965 en Estados Unidos, junto con el tema Ayer de los Beatles, God Live If You Want It, que después se amplió como hits. Originalmente fue un EP en vivo, ya es totalmente coleccionable ese extended play. Bill Wyman: nunca me sentí a gusto con Klein, una sensación que nunca cambió. Algo así como la entrada de Allen Klein al mundo de los Rolling Stones, cuando empezaba a rondarlos queriendo ser su manager. El Out of Our Heads de los Rolling Stones, la versión en mono, llegó al número 1 en Estados Unidos, su posición más alta. Las portadas de las revistas de la época, revistas para adolescentes, para un público juvenil, porque los Rolling Stones eran ídolos juveniles, pero con una alma, una esencia, un arte que se difiere mucho de las bandas
que ahora son juveniles o que van encaminadas a los adolescentes, que francamente, bueno, si esa fuera la música, yo preferiría dedicarme a leer filosofía, arquitectura, lo que sea, pero no estaría escuchando esos grupos. Lo que decían de los conciertos de los Rolling Stones, no he visto nada como esto desde los viejos días de un mitin nazi o comunista, un policía de Alemania. Esto es de la visita de los Stones a Alemania. El Out of the Heads, la edición inglesa, el Reino Unido llegó al número 2. Eso era algo que solía pasar si se cruzaban con el cuarteto de Liverpool, como en los viejos tiempos. Y el otro sencillo que también le fue muy bien, Bájate de mi nube, que llegó al número 1 en todo el mundo. Y es un excelente tema, muy rítmico, con unas guitarras y una batería de Charlie Watts que llevan el ritmo de una forma espectacular. Letra e interpretación de Mick Jagger pues es totalmente y muy representativa de lo que es este vocalista. December Children no es un álbum, se trata de una colección de canciones, aunque algunos lo consideramos un álbum porque así lo escuchamos, como un álbum más. As Tears Go By, también otro hit de los Stones en Estados Unidos, que llegó al número 6. De hecho, en Estados Unidos es mucho más popular la versión de los Rolling que la de Marianne Faithfull. Lo mismo se puede decir para el caso de México. La de Marianne es prácticamente desconocida aquí en México, pero la de los Stones es un pequeño clásico. Y aquí tenemos a Brian Jones con Anita Pallenberg, 19 Nervous Breakdown. También otro de esos hits de los Stones que nada más llegó al número 2, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, pero pues es un hitazo y no cualquiera llega a esas posiciones. Muy buenas imágenes, todos quedamos cautivados con Brigitte, especialmente Brian, charlamos un rato y ella nos dijo lo mucho que había disfrutado con el concierto. Bill sobre Brigitte Bardot. Cuando van a Francia, ahí están los conciertos en París, unas fotografías y el primer recopilatorio de los Stones, el Big Hits. Excelente recopilatorio. Andrew Lou Oldham de Brian Jones dice: la aportación de Brian puede percibirse en todas las canciones de esas grabaciones en RCA. Lo que él no tocaba salía y lo aprendía. Puedes escuchar su color en canciones como Lady Jane y Paint It Black. En algunas ocasiones Brian tiraba de todo el disco. El Aftermath, el primer disco que contenía todas las canciones originales de los Stones. Número 1 en Reino Unido y número 2 en Estados Unidos. Paint It Black, una de las mejores canciones. Frank Zappa decía de esta canción que es una de las grandes joyas del rock británico, que le encantaban esos sonidos del bajo que grabó precisamente Bill Wyman, una de las mejores contribuciones de Wyman al sonido Stone, al igual que el sitar de Brian Jones. ¿Y qué decir de Mick Jagger y Keith Richards? Clásicos instantáneos no solo de los Stones, sino de la música popular en general. Aquí tenemos Estados Unidos número 1. 2 semanas y 1 semana en Reino Unido. Veamos esta sentencia: los Stones son buenos pero mugrientos, sucios pero frescos y duros. La dureza para gustar a los carrozas con más de 20 años está bien. Mother's Little Helper, pequeña ayuda de mamá, llegó al número 8 en Estados Unidos. Have you seen your mother, baby, standing in the shadow? Otro sencillo, ahí están los datos, con la cara B, Who's Driving Your Plane, que es un blues, llegó al número 5 en Reino Unido y un número 9 en Estados Unidos, con esa portada legendaria de los Rolling vestidos como mujeres. Vean nada más algunas imágenes de los Rolling Stones. Aquí Brian Jones vestido con un traje nazi. Se hizo tomar algunas fotografías que llegaron a la prensa y en ese momento fue muy criticado durante las sesiones de grabación para el video de Ruby Tuesday, o al menos el performance en la televisión. El álbum Hits Live, ahí está el listado de los temas. Muchas de las canciones ni siquiera están grabadas en vivo, son grabaciones en estudio con un poco de ruido de público añadido. Otra de las grandes fotos de los Stones en los camerinos, ahí tenemos a Charlie Watts con un cigarro, la aparición de Jimi Hendrix. Aquí el sencillo Let's Spend the Night Together. Bueno, la grabación es noviembre del 66, se publica en el 67, apenas en enero. En Reino Unido llega al número 3 y en Estados Unidos fue un número 1, pero con la canción Ruby Tuesday. Let's Spend the Night Together fue un número 55, pero fungió como cara B de la misma. Como bien indica Mick Jagger aquí en esta parte, dice: Ruby Tuesday es una canción maravillosa, verdaderamente
Es una hermosa melodía con una letra preciosa. No se parece a nada de lo que yo escribí, pero siempre disfruté cantándola. El que se luce es Brian Jones con la flauta. Vean nada más este LP, el Between the Buttons. Y aquí con todas las características. Su puesto más alto llegó en Reino Unido al número 3. En Estados Unidos fue un número 2, 9 semanas en las listas. La edición inglesa es la verdadera edición con todas las canciones sin adulterar, como fue la versión americana. Algunas fotos en Redlands, la casa de Keith Richards en Redlands, ahí donde posteriormente ocurre la detención de los Stones. La agenda de los Rolling Stones en Europa en 1967, mayo, ya cuando los llevan a juicio, ahí se ve a Keith Richards muy afectado, a Mick Jagger. También recordemos que Brian Jones fue detenido. Dice, sufro de asma, las únicas drogas que tomo son para eso. Monterrey, Brian, con un demencial abrigo de oro, lamé festoneando de cuentas, cristal indio y encaje, era el rey no oficial del festival. Con ese atuendo la verdad que llamó mucho la atención Jones. Acá lo tenemos con Nico del Velvet Underground. Lo que dice Brian Jones, esta es una gran movida, la gente es muy amable y me hablan y me dicen que les gusta mi forma de vestir. Aquí en los tribunales, después de la detención de los Stones, Mick Jagger, esposado, el Flowers, álbum americano, que llegó a la posición número 3 en Estados Unidos. Le fue muy bien si tomamos en cuenta de que es una especie de recopilación este álbum. Sencillo We Love You, Os Amamos. John Lennon y Paul McCartney hicieron las voces de apoyo de We Love You, dice Bill Wyman. Llegó al número 8 en Reino Unido. En Estados Unidos escogieron mejor el tema Dandelion, que a mí me gusta más de hecho, y llegó al número 14. We Love You solamente alcanzó el número 50 en Estados Unidos. Charlie Watts en las sesiones para Their Satanic Majesties. Ahí llevan a Brian Jones. Espero que esto sea un ejemplo para la gente que intenta probar las drogas, dice el propio Brian. Aquí Michael Cooper preparando la sesión fotográfica que daría pie a la portada de Their Satanic Majesties. Their Satanic podría y debería de ser para los Stones lo que el Sgt. Pepper fue para los Beatles, que llegó al puesto número 3 en Reino Unido y al número 2 en Estados Unidos. La verdad le fue muy bien en cuanto a ventas, muy buen diseño. A mí me gusta mucho esta portada tridimensional y algunos singles que se publicaron del álbum, como es el caso de She's a Rainbow número 25 y el tema de Wyman In Another Land. Las sesiones de grabación de Sympathy for the Devil, muy buenas fotografías, y la publicación del Jumping Jack Flash, el sencillo que llegó al número 1 en Reino Unido durante un par de semanas y al número 3 en Estados Unidos. Es una lástima que no llegara al número 1 en Estados Unidos porque creo que se lo merecía. Como bien se dijo en su momento, fue un segundo satisfacción. La grabación de Sympathy for the Devil. Street Fighting Man, un sencillo que se publica en Estados Unidos y que tan solo llegó al número 48 debido sobre todo a que fue boicoteado. ¿Subversivos? Por supuesto que somos subversivos, dice Kid. Excelente, una de las canciones que más me gustan de los Rolling Stones, es una de mis favoritas, con toda esa instrumentación que le agregó Brian Jones a un excelente tema compuesto por Jagger y Richards, la música de Kid, la letra de Mick, pastelazos, precisamente en la presentación del banquete de los mendigos, y aquí está la ficha del álbum. Es un número 3 en Reino Unido y un número 5 en Estados Unidos. Desde luego con una excelente pléyade de temas que superan fácilmente al Their Satanic Majesties, pero que la competencia que tuvieron fue mucho más dura y no les permitieron llegar hacia los primeros lugares. Uno de esos competidores era el álbum blanco, así que ya se imaginarán. Aquí tenemos las fotos para el Rock and Roll Circus, que al menos a mí me pareció una excelente idea. Es con John Lennon, con Jethro Tull, aquí lo podemos ver, que incluía en ese momento a Tony Iommi del Black Sabbath. Acá están los Who, John Lennon. No, una pléyade de su tiempo de artistas que raramente tocaban en los álbumes de otros. Ahí está Mick Jagger durante la gira de 1969. Así es como lo planeó Dios en la partida de
Brian Jones, la promoción del Honky Tonk Women. Lo que decía Brian de los Stones, ya no veo el parecido con los otros discos que estamos grabando, ya no nos comunicamos musicalmente, la música de los Stones ha dejado de gustarme. Muchas fotografías que contiene este libro, la verdad vale mucho la pena. La despedida Stone, ahí es donde se ahoga o lo ahogan, según las diferentes versiones. Ahí tenemos a Brian, un collage de fotografías, como podemos ver, tocando los diferentes instrumentos. Una absolución, le escribe un texto. Este texto está genial. Cuando tengan la posibilidad de leerlo, de adquirir el libro, es un texto excelente que le pone Bill Wyman, una absolución, donde pues él le da la absolución a Brian Jones. El concierto dedicado a Brian Jones, también ante miles de personas, en Hyde Park. El sencillo Honky Tonk Women, que llegó al número 1 en todo el mundo, Reino Unido y Estados Unidos sobre todo. Y aquí tenemos el funeral de Brian Jones, mismo al que solamente asisten 2 Rolling Stones, Bill Wyman y Charlie Watts. El papá decía, teníamos fuertes discrepancias con él, pero nunca dejamos de quererle. Lewis Jones, el padre. Keith Richards con Anita Pallenberg, o a Mick Jagger haciendo el papel de Ned Kelly. El Through the Past Darkly, una de las grandes recopilaciones de los Rolling Stones, llegó al número 2 en Reino Unido y también en Estados Unidos. Charlie Watts con Jimi Hendrix, el mejor grupo de rock and roll del mundo. En ese momento ya se anunciaban en las giras como la banda de rock and roll más grande del mundo. Altamont, el apartado de fotografías, los textos, las reflexiones de Bill Wyman al respecto, vale mucho la pena. Fue tanto el impacto de Woodstock en los Rolling Stones que decidieron armar su propio festival, sobre todo Mick Jagger, pero como podemos ver, tomaron muchas decisiones malas. El Let It Bleed, un álbum abrumador. Los Stones nunca han hecho nada mejor, decía Greil Marcus de Rolling Stone. La ficha técnica, las canciones, cuándo se publica, fue el número 1 en Reino Unido y tan solo el número 3 en Estados Unidos. ¿Quiénes tocaron? La cubierta más cutre desde el Flowers, dice Rolling Stone. Vean esto qué llamativo. ¿Cómo se labró usted la reputación del mayor gilipollas del negocio de la música? La revista Playboy encarando a Allen Klein. Los Stones de gira en el 70. Majors Out llegó al número 1 en Reino Unido y número 6 en Estados Unidos. El sencillo Brown Sugar también un número 1 en Estados Unidos y número 2 en Reino Unido. El Sticky Fingers. Mi álbum número 1, al menos en el último ranking que les acabo de presentar. En la descripción les pongo la liga para que puedan ver ese ranking. Entonces, número 1 en Reino Unido y en Estados Unidos. Excelente el Sticky Fingers. Wild Horses, el otro sencillo que tuvo poco éxito en Estados Unidos, solamente llegó al número 28, totalmente inmerecido para una balada de esa calidad. Aquí con Graham Parsons, cuando Keith Richards agarró mucho la onda del country rock y trabó mucha amistad con el excelente músico Graham Parsons, que también tiene lo suyo en cuanto a composiciones y era bastante proclive al uso de drogas, al igual que Keith Richards. Mick Taylor, un excelente guitarrista, recordando a Charlie Watts a un año de su muerte. Esperamos que si no se han suscrito al canal lo hagan, compartan este video con sus amigos, nos apoyen dejándonos un like. Hasta pronto.